Bienvenidos, comunidad universitaria. El día de hoy tenemos el gusto de entrevistar al doctor Ernesto Ignacio Velázquez Jiménez, quien amablemente nos va a conceder una entrevista en el marco de este programa intensivo que vamos a iniciar, que tiene que ver justamente con la prevención de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. Voy a hacer una pequeña reseña curricular del doctor. El doctor Ernesto Ignacio Velázquez Jiménez es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara y realizó la especialidad en medicina interna en el Hospital Regional de León, Guanajuato. Actualmente está adscrito al programa de atención a personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana del Departamento de Medicina Interna del Hospital General Zona 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social y es médico residente del Hospital de Especialidades Vida Mejor. Doctor, gracias, muy amable por acceder a esta entrevista. Pues como sabemos ahora es un problema de salud pública todo lo que tiene que ver con las infecciones de transmisión sexual, pero sobre todo lo que concierne a la transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana. Y justamente esta entrevista es para que la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Chiapas pues tenga los conocimientos, se empodere del conocimiento acerca de esta terrible enfermedad y para tener una vida sexual sana y responsable. Entonces, si es tan amable de platicarnos un poco acerca de cuál es la diferencia entre tener el virus de la inmunodeficiencia humana y tener un síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Bueno, generalmente la comunidad, en la sociedad, hacen poca diferencia entre las dos situaciones. Sin embargo, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida compete a un complejo o un cortejo sindromático de signos y síntomas que nos hacen referencia a una deficiencia inmunológica, que en realidad pueden presentarla cualquier persona sin tener el virus de inmunodeficiencia humana. Como ejemplo serían aquellos pacientes que están recibiendo quimioterapias o que están sumamente desnutridos o han recibido un trasplante y están sufriendo o recibiendo inmunosupresores. En cambio, los pacientes que tienen VIH propiamente tienen la infección del virus de inmunodeficiencia humana y esto puede estar establecido desde el principio o ya con una enfermedad avanzada, que cuando ya es avanzada le llamamos SIDA. O sea, entonces nos quedaría muy claro que el hecho de tener el virus de la inmunodeficiencia humana no necesariamente vamos a tener un SIDA, ¿no? Un síndrome de la inmunodeficiencia. No necesariamente los pacientes que tienen el virus de inmunodeficiencia humana desarrollan el complejo o el cortejo sindromático de SIDA. Tendría que ver mucho con su estado inmunológico, ¿verdad? Exactamente. Ok, gracias doctor. Ya ve que hay muchos mitos acerca de las vías de transmisión. ¿Cuáles son exactamente esas vías de transmisión del virus? Bueno, hay muchas situaciones que ya están bien establecidas y bien reconocidas a nivel mundial y una de las más ampliamente reconocidas son las de la transmisión sexual, ¿no? La siguiente es por medio de transfusiones de hemoderivados, otra es el trasplante de órganos, otra es el compartir agujas o sustancias, objetos punzocortantes, sobre todo en aquellos pacientes que usan drogas intravenosas. Otro modo de transmisión reconocido es la transmisión de la madre hacia el producto, que generalmente eso se da ya en las pacientes infectadas, ¿no? Pero hay otras situaciones que se consideran como mitos, ¿no? Está bien reconocido que ver al paciente, con solo verlo no nos contagiaremos, ¿verdad? Con tocarlo tampoco, con respirar el aire o el ambiente con ellos tampoco nos contagiaremos. Algunas veces se han pensado que la transmisión por mosquitos es suficiente, pero no está reconocido en ella. Anteriormente se reconocía en los pacientes que acudían a los dentistas
y a través del uso del material que usaban ellos se transmitía esa enfermedad. Pero después de que ya se reguló la esterilización de los utensilios, ya se ha erradicado. Y bueno, y ya cuando las personas que tienen el virus de la inmunodeficiencia humana, como bien decía usted, tienen algún problema con su estado inmunológico que se depleta, ¿cuáles son esos síntomas que pueden empezar o que deben llamar la atención y que pueden estarnos dando datos de que esa persona ya va a presentar un SIDA como tal? Bueno, primero hay que reconocer cuáles son las situaciones de riesgo. Las situaciones de riesgo son la actividad sexual o cómo nos comportamos sexualmente, si nos protegemos o no. Entonces, en el personal de salud también existe un cierto riesgo de transmisión o de contagio por el uso de manipular sustancias transmisibles o líquidos corporales de pacientes infectados o de utensilios punzocortantes. Entonces, si nosotros estamos sometidos a unos factores de riesgo, entonces nos debemos estar protegiendo, y en aquellos que no se protejan, pues realmente están viviendo en una situación de riesgo, y conocer que en algún momento pueden infectarse. Y una vez infectados, voy a dar un ejemplo, vamos a suponer que yo hoy mismo me infecté, y en algunas ocasiones en 2, 3 o hasta 6 semanas empieza un síndrome que se llama el síndrome retroviral agudo. Ese es un cortejo sindromático que implica fiebre, malestar general, mialgias, artralgias, en ocasiones plaquetas bajas, y eso se parece mucho al cortejo sindromático del dengue. Exacto. ¿No? Y en esas situaciones, o de cualquier infección viral, o en esas situaciones hay que pensar o descartar que tuviéramos esta enfermedad. Cuando eso no sucede, puede pasar asintomático el paciente y ya reconocerse en fases avanzadas. En esas situaciones, en fases avanzadas, podemos decir que la característica es la pérdida de peso, la fiebre, diarreas continuas o recurrentes, o infecciones mucocutáneas como el herpes o herpes zóster, que realmente esas son recurrentes. A cualquiera le puede dar, pero en situaciones de esta enfermedad pueden ser bastante crónicas o recurrentes. En algunos casos ya se reconocen como tumoraciones como el sarcoma de Kaposi o un toxoplasmosis cerebral, una criptococosis, histoplasmosis. Son enfermedades ya mucho más avanzadas, ¿no? Ok, entonces sí hay que tener mucho cuidado en hacer esos diagnósticos diferenciales, ¿no? Exacto. Y sobre todo en nuestro estado, que el dengue pues es una enfermedad que es muy común. Claro. Y a veces pues podemos decir, no, pues el paciente tiene dengue, por eso sería muy importante hacerse las pruebas, ¿verdad? Exactamente. Para descartar si se trata de una u otra cosa, doctor. Entonces, esto llevaría a la siguiente pregunta. ¿Sería necesario que todos nos realizáramos una prueba para descartar si tenemos el virus de la inmunodeficiencia humana? Bueno, en realidad podríamos decir que no. ¿Por qué? Porque si hacemos 1 millón de pruebas, alguna que otra va a salir positiva. Esto sucede porque miden anticuerpos. Las pruebas de tamizaje, como la ELISA, miden anticuerpos, y entonces va a haber muchos pacientes con situaciones fuera de esta enfermedad que pueden dar falsos positivos. En el caso de pacientes que tienen lupus o enfermedades del tejido conectivo, hepatopatías, algunos pacientes renales, ¿no? O por ejemplo en las mamás que tienen hijos infectados, pueden dar positivo sin tener la enfermedad. Entonces en realidad pueden ser que no sea tan plausible que realmente nos sacamos toda la prueba. Pero sí es necesario hacerse la prueba en situaciones de riesgo. Si nuestro comportamiento sexual es de riesgo, yo creo que es necesario hacerse la prueba por lo menos cada año. Si estuviera infectada con el virus, ¿qué medidas preventivas tendría que llevar a cabo para no infectar a mi pareja si es que la tuviera?
Bueno, la situación cuando ya hay personas cero discordantes, es decir, pacientes que tienen parejas, que uno sí lo tiene y que otro no, se les recomienda que una vez detectada la enfermedad inicien tratamiento para disminuir la situación de carga viral o cantidad de virus que tiene en sangre, y eso a través de estudios se ha comprobado que la transmisión disminuye casi a cero. Otra de las formas es el uso del condón, o no tener sexo, o practicar, que es el practicar el sexo seguro. Esas son las situaciones en las que podemos evitar la transmisión a la pareja. ¿Cuánto puede vivir un enfermo que está infectado con el virus de la inmunodeficiencia humana? Bueno, desde 1981, cuando empezaron los primeros brotes, existen personas hasta ahorita que están viviendo con la enfermedad, están prácticamente sanas, tomando sus medicamentos, y realmente la sobrevida de ellos pues hasta ahorita son 34 años. ¿No? Pero hay situaciones especiales en las cuales la sobrevida disminuye, porque va a depender en qué momento se hace el diagnóstico. No es lo mismo hacer el diagnóstico temprano que en una fase avanzada. Pero aún en la fase avanzada puede ser que llegar casi a la sobrevida de aquellos pacientes que están actualmente viviendo ya con 34 años de vida con esa enfermedad. O sea que la sobrevida es muy amplia. La sobrevida es bastante alta comparado con otras enfermedades. Doctor, si yo soy una mujer que estuviera infectada con el virus y deseara embarazarme, ¿es conveniente o no es conveniente? Bueno, la sexualidad en los seres humanos es un derecho, y realmente tener un hijo también, ¿no? Entonces no es prohibitivo tenerlo, sin embargo debe llevar ciertos cuidados. Debe de prepararse la madre 6 meses antes de embarazarse, tomar vitaminas, hacerse el diagnóstico e iniciar tratamiento antirretroviral si saliera infectada, y permanecer indetectable todo el embarazo. Una vez que permanece toda la vida del embarazo indetectable, programar una cesárea. Una vez programada la cesárea, al bebé se le hace profilaxis con medicamentos antirretrovirales, que pueden dar de 7 días a 30 días el uso después de nacido. Con ello se ha logrado tener tasas de transmisión casi cero. O sea, es un mito entonces aquello de que una mujer que tiene el virus no debiera embarazarse. Es un mito, sí. Aún es un mito porque realmente sucede. Aun cuando no sepan ellas que están infectadas, pues están embarazadas y se siguen embarazando, porque la sexualidad es libre, pues. Muy bien, doctor. ¿Algún mensaje que usted quisiera darle a los jóvenes de tener una vida sexual y reproductiva responsable y pues lo más sana que se pueda? Bueno, es importante mencionarles que realmente en conjunto con la madurez mental, la madurez sexual tiene que ir a la mano, y no solo implica las responsabilidades propias para la protección de ellos, sino también proteger al prójimo. Y realmente el uso del condón ha sido lo que más ampliamente se ha difundido en todo el mundo para lograr una mejor protección, aunque ahora se está promoviendo el sexo seguro, ¿no? Que únicamente es el jugueteo sexual, ¿no? O la masturbación, o realmente la convivencia sentimental entre las parejas. Realmente yo creo que esa es la madurez sexual en la que puede evitarse muchos contratiempos, o evitarse embarazos no deseados o infecciones que no, aunque no sean de esto del VIH, pueden evitarse, como la de hepatitis B, sífilis, gonorrea, papiloma humano, que todavía están en boga actualmente. Doctor, pues realmente le agradecemos mucho el tiempo concedido para esta entrevista
Y bueno, los saluda la doctora Leticia del Carmen Flores Alfaro, coordinadora general de la Universidad Virtual de la Universidad Autónoma de Chiapas. Muchas gracias. De nada.